Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Eva y hoy os traigo una reseña que me habéis pedido un par de personitas y os voy a hablar del manga de X-Jin de Masasumi Kakizaki porque como se suele decir, hay bastantes reseñas o opiniones negativas respecto a esta obra de este autor. Es verdad que al ser su primera obra hay que tener un poquito más de paciencia porque está experimentando todavía con los mangas y todavía le queda mucho camino para hacer las obras que por lo menos a mí tanto me encantan ahora. X-Jin es una obra de 3 tomos, compuesta de 3 tomos que... ¿Es al revés? Sí. Es una obra de tan solo 3 tomos y es la primera obra de este autor. Se puede ver porque el dibujo, aunque sí que es el dibujo característico de Masasumi Kakizaki, se puede ver en las portadas mismo, es más pobre, por decirlo de alguna forma. Se nota que está menos trabajado o que tiene menos experiencia. Ahora mismo el dibujo de Masasumi Kakizaki para mí es brutal, ya se puede ver en Bestiarios o en Green Blood, es increíble. En este se sigue viendo ese dibujo tan característico, pero mucho más de principiante, a poder decirlo así. Esta obra, antes de nada os voy a decir que está bien, me ha gustado en su justa medida. ¿Qué pasa? Esta es la tercera obra que leo de ese autor, entonces no puedo evitar comparar con las otras dos. Las otras dos ambas me encantaron y esta, comparada con las otras, es bastante más malilla. No voy a decir que es una mala obra, que no se debería haber leído ni nada de eso, o de que me arrepiento, porque no me arrepiento ni de comprarla, ni de leerla, y ni de haberle dado una oportunidad, porque me ha gustado. La historia parte de una base muy original. La gente, en este caso sucede en Tokio, gente normal, por decirlo de alguna forma, tiene un gen X en su sistema, lo que le hace diferente. Este gen es de un animal, puede ser de un animal que esté existiendo o un animal extinto. Y pues la gente que tiene este gen lucha contra otra gente que tiene este gen para ver quién gana, y quien gana es el más fuerte y se queda con el gen del otro. Bueno, es un poco lío, pero básicamente va de eso, de gente con un gen especial que tiene que luchar para sobrevivir. Hay una organización detrás que lo está haciendo con un motivo que no se sabe. Obviamente partimos de un desconcierto bastante grande. Se nos presentan unos personajes que no está mal, son personajes protagonistas como de cualquier obra. Problemas que le veo a esta historia. Le veo un par de problemillas que, a ver, no son tan graves como para decir, pues no sé por qué la he leído, sino que puede que, comparado con las de ahora, sean un poco peores. El ritmo de la historia para mí es un poco lento y podría ser más ameno. Siendo una obra de tan solo 3 tomos, el primer tomo debería ser de introducción a la historia, donde te presentan los personajes, cómo va a ir. En el segundo se te presenta un problema que es importante y en el tercero se resuelve este problema. En esta obra no es tan así. En el primero sí que se te presentan a los personajes y empiezas a ver batallas de X-Jin, y en el segundo sigues viendo batallas de X-Jin. Entonces, en el segundo no se te plantea ningún problema grave, no sigue con la misma temática que el primero. Entonces el segundo tomo para mí me sobraba un poquito. Sí es verdad que presentan nuevos personajes y tú piensas que esos personajes van a ser la clave que va a hacer que la historia pegue un giro. En el tercer tomo no he visto ese giro que yo esperaba, no sé si el resto de la gente pensaría lo mismo que yo, pero yo esperaba un giro con esos personajes que no he encontrado. En el tercer tomo se desvela todo lo de la historia, creo que está bastante bien, que lleve hasta el final el secreto de la organización, de por qué lo están haciendo, cómo lo están haciendo y todo eso. Pero eso, el segundo tomo me pareció un poco de estar ahí por estar. Y bueno, el problema del ritmo también es un problema de ser la primera obra.
Masasumi Kakizaki estaba experimentando todavía con esta obra y es normal que le costase dirigir bien la obra hacia un final. Claro que la historia original de esta trama tampoco fue solo de Masasumi Kakizaki, porque el propio autor dice: gracias a esta persona por hablarme de esta historia para yo dibujarla. Entonces como que otra persona tuvo la idea y él cogió la idea, la hizo suya e hizo un manga él. Entonces eso también puede influir, porque si una persona te da una idea de oye, podrías hacer un manga con esta idea, no es 100% tuya, entonces también puede hacer que la historia no vaya todo lo amena posible porque no la estás imaginando de cero. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. A mí la obra me ha gustado, es una obra para entretenerse durante una tarde, de leerla una vez ya está, y si quieres dentro de 5 años o cuando se te olvide más o menos de cómo va la historia, la quieres volver a leer, puedes, pero no es una obra que va a trascender en mi vida, por ejemplo, pero sí no me arrepiento de leerla, no me arrepiento de haberla comprado, ni de haberle dado una oportunidad. No solo porque sea Masasumi Kakizaki, que la compré por esa razón, sí, pero no solo porque sea este autor, que ahora mismo estoy en furor con él, sino porque creo que todo el mundo debe darle oportunidades a obras. Nunca hay que renunciar a una obra por una opinión, sino hay que ver varias. Si te interesa, aunque haya opiniones negativas, yo te animo a leerlo, porque la cultura la hay que fomentar y no decir no, pues no lo leas porque a mí no me ha gustado. Hay que fomentarla porque creo que es bastante importante leer, y ya sean libros o mangas. Entonces yo le daría una oportunidad. Si queréis empezar a leer de este autor, si empezáis por esta, vais a ver a un Masasumi Kakizaki que todavía le queda mucho por evolucionar. Comparado con sus últimas obras, ha pegado una gran evolución, ya sea en dibujo, ya sea en el ritmo de la historia, ya sea en las mismas historias. Entonces, os animo a que la leáis. Si la queréis leer, la podéis leer. Si estáis dudando entre leerla o no, pues eso es decisión vuestra. Yo os animo a leerla igualmente. Y eso, el fallo que le vi es que es un manga de principiante. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí es verdad que si lo comparas con sus recientes obras es un poco mala, pero es eso, que siendo su primera obra tiene que tener sus fallos, tiene que tener sus errores. Hasta Masasumi Kakizaki fijo que si lo lee va a decir, pues he fallado en esto, ahora mismo esta historia sería de esta otra forma y nos gustaría 1000 veces más. Pero por eso, porque la evolución en un manga se ve. Se ve en este manga y le va a pasar a 20.000 autores más. Todos los mangakas, si escriben varias obras, vas a ver al mismo mangaka en las distintas obras, pero con una evolución increíble. Y yo creo que Masasumi Kakizaki ha evolucionado bastante. Ahora mismo es uno de mis mangakas top. Y esta obra está bien, como os digo, no voy a desprestigiarla, no voy a decir que es horrible, porque para mí me ha gustado. Entonces, si no queréis animaros a darle una oportunidad por la razón que sea, pues es cosa vuestra. El tercer tomo es el más gordito, que es el que para mí he mejorado. No sé cuánto tiempo le llevaría publicar los 3 tomos, pero hasta dentro de la misma obra puedes ver que hay un cambio del primero al segundo, y para mí ha habido un cambio bastante brutal en el ritmo de la historia del segundo al tercero. El final me ha dejado un poco indiferente. El final, me refiero al final de la trama original de los X-Jin, me ha gustado. El final del tomo, lo último que pasa en el tomo, me ha dejado un poco indiferente. Sí es verdad que quería ver eso, pero quería ver o más o menos. No, se quedó como a medias. Para mí podría haber seguido un poquito más, un par de páginas más, no me refiero a otro tomo, sino un par de páginas más. Entonces el final para mí flojea un poco. Creo que no tengo nada más que decir, no sé si os habrá servido, os podría explicar más en detalle la obra, pero eso ya sería en spoiler. No quiero hacer spoiler, quiero que tengáis una ligera idea de qué va la obra, de lo que me ha parecido a mí, y si vosotros decidís leerla, que experimentéis la obra en completo. No quiero que vayáis ya con ideas ni sabiendo cosas, porque tampoco la disfrutas tanto. Hay cosas que me parecen desagradables de los X-Jin, porque claro, son personas, pero también tienen cosas de animales, entonces me han parecido algo desagradables, pero también supongo que sería la intención del autor de hacer personas / animales / bestias desagradables,
Supongo que para eso sería su intención. Y eso, me ha fallado en ritmo, me ha fallado el segundo tomo. El segundo tomo creo que es de lo que más me ha fallado porque se presentan nuevos personajes y se quedan ahí. Es como, presento unos personajes que en el tercer tomo van a tener relevancia. Sí y no, porque sí, gracias a ellos pasa lo que pasa al final, y no, porque no te voy a explicar nada de su vida. Te presento unos personajes, pero no te voy a hablar de ellos, sino que te los voy a poner ahí a lo... ¡Hala! Están en medio de la historia, van a ayudar al protagonista a llegar al final, pero no te voy a explicar nada más de ellos. Es como una persona que pasa por allí al lado y dices tú, pues tú me ayudas, y ya está. Entonces eso también me ha fallado, pero también siendo una obra corta es comprensible. Pasa en muchas obras, no solo porque sea Masumi Kakizaki o porque sea su primera obra, sino porque pasa en muchas obras. Creo que no tengo nada más que decir. Ponedme en los comentarios si habéis leído la obra, si tenéis intención de leerla, qué os parece esta reseña, porque quiero opiniones también de mi reseña para poder mejorar y eso. Y muchas gracias por ver el vídeo, darle a like, suscribiros, compartir, todo eso que dice todo el mundo. Nosotros nos vemos en un siguiente vídeo y nos leemos en los comentarios. Hasta luego.